Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, drama y romance. Sí, hablamos de las series turcas juveniles. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son absolutamente adictos a estas producciones llenas de encanto, personajes entrañables y tramas que te mantienen pegado a la pantalla. Así que prepárense, porque les voy a revelar algunas joyas que no se pueden perder. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido planeado que sé que les encantará. Y ahora sí, vamos al grano. Prepárense para descubrir esos amores juveniles turcos que te atrapan. Comencemos con una serie que causó furor hace un tiempo y sigue siendo un clásico, Medcezir. ¿La recuerdan? Esta serie es una adaptación de la famosa ADOC, pero con ese toque turco que la hace única y especial. Nos cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que, gracias a su talento y la ayuda de un abogado, tiene la oportunidad de cambiar su vida e ingresar a un mundo de lujos y privilegios. Ahí conocerá a Mira, una chica de la alta sociedad con la que vivirá un romance lleno de obstáculos, secretos y mucha pasión. La serie explora temas como la diferencia de clases, los problemas familiares y la búsqueda de la identidad. Además, la banda sonora es increíble y te sumerge aún más en la historia. Si buscan un drama romántico con un toque de cuento de hadas, Medcezir es una excelente opción. Además, las actuaciones son espectaculares y los protagonistas tienen una química impresionante. No se la pierdan. Medcezir, más allá de ser una simple adaptación, logra capturar la esencia de la juventud y la complejidad de las relaciones humanas en un contexto social muy específico. La serie no solo se centra en el romance entre Yaman y Mira, sino que también explora las vidas de los personajes secundarios, como los amigos de Mira, sus padres y los habitantes del barrio humilde de Yaman. Esto permite que la serie aborde una amplia gama de temas, desde la lealtad y la amistad hasta la corrupción y la injusticia social. La interpretación de Atay Ulusoy como Yaman es particularmente destacable. Logra transmitir la vulnerabilidad y la determinación del personaje, así como su lucha por encajar en un mundo que le es ajeno. Serine Sarkaya, por su parte, interpreta a Mira con una mezcla de inocencia y rebeldía, mostrando la complejidad de una joven que vive en un entorno privilegiado pero que también enfrenta sus propios problemas y dilemas. La serie también destaca por su impecable producción. Los paisajes de Estambul, la música envolvente y el vestuario elegante contribuyen a crear una atmósfera sofisticada y romántica que te transporta a otro mundo. Medcezir no es solo una serie para adolescentes, sino una historia que puede ser disfrutada por personas de todas las edades que buscan un drama romántico con profundidad y significado. Otra serie que no puedo dejar de recomendarles es Aşk Laftan Anlamaz, que podríamos traducir como No entiendes de palabras. Esta comedia romántica es perfecta para aquellos que buscan algo ligero, divertido y lleno de momentos adorables. La historia gira en torno a Hayat, una joven que por una confusión, consigue un trabajo en una importante empresa textil. Allí conocerá a Murat, el heredero de la empresa, un hombre serio y distante pero con un gran corazón. Como se imaginan, la relación entre ellos comienza con malentendidos y discusiones, pero poco a poco, el amor comienza a florecer. Esta serie es ideal para desconectar y disfrutar de una historia de amor sencilla pero encantadora. Los personajes son muy carismáticos y las situaciones cómicas son geniales. Además, la química entre los protagonistas es palpable, lo que hace que la serie sea aún más atractiva. Si quieren reír y suspirar al mismo tiempo, Aşk Laftan Anlamaz es la serie perfecta. Aşk Laftan Anlamaz es un verdadero bálsamo para el alma. La serie te envuelve con su encanto y te hace olvidar de los problemas del día a día. La historia de Hayat y Murat es un claro ejemplo de cómo los opuestos se atraen y cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Hande Erçel, quien interpreta a Hayat, demuestra una vez más su talento para la comedia. Su personaje es espontáneo, divertido y lleno de energía. Burak Deniz, por su parte, interpreta a Murat con una seriedad que contrasta perfectamente con la personalidad de Hayat. Su evolución a lo largo de la serie es notable, mostrando cómo el amor lo transforma y lo ayuda a conectar con sus emociones. La serie también destaca por su humor inteligente y sus diálogos ingeniosos.
Las situaciones cómicas son creativas y nunca caen en lo vulgar. Los personajes secundarios también aportan su granito de arena a la historia, creando un ambiente divertido y entrañable. Ask Lafton and Lamaz es una serie que te deja con una sonrisa en el rostro y te recuerda la importancia de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Es perfecta para verla en pareja o con amigos, y te aseguro que te sacará más de una carcajada. Siguiendo con las comedias románticas tenemos Erkencicus, que significa pájaro madrugador. Esta serie es una explosión de energía, optimismo y romance. La protagonista es Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conocerá a Khan, el fotógrafo aventurero y apasionado, hijo del dueño de la agencia. Entre ellos surge una conexión instantánea, pero su relación estará llena de enredos, secretos y rivalidades. Erkencicus es una serie refrescante con paisajes espectaculares y personajes entrañables. La historia es original y te atrapa desde el primer episodio. Además, la banda sonora es muy alegre y contagiosa. Si buscan una serie que les levante el ánimo y les haga creer en el amor verdadero, Erkencicus es la opción ideal. Prepárense para reír a carcajadas y enamorarse de esta pareja tan especial. Erkencicus es mucho más que una simple comedia romántica. La serie celebra la libertad, la independencia y la importancia de seguir tus sueños. La historia de Sanem es inspiradora, mostrando cómo una joven puede superar sus miedos y encontrar su propio camino en la vida. Demet Özdemir, quien interpreta a Sanem, deslumbra con su carisma y su talento. Su personaje es adorable, divertido y lleno de vida. Can Yaman, por su parte, interpreta a Khan con una intensidad y una pasión que te dejan sin aliento. La química entre ellos es innegable y hace que la serie sea aún más adictiva. La serie también destaca por sus hermosos paisajes. Las escenas grabadas en la costa turca son espectaculares y te transportan a un mundo de ensueño. La música alegre y contagiosa te hace sentir bien y te invita a bailar. Erkencicus es una serie que te llena de energía positiva y te recuerda que la vida es hermosa. Es perfecta para verla cuando necesitas un impulso de optimismo y te aseguro que te enamorarás de sus personajes y de su historia. Ahora, si prefieren algo con un poco más de drama y misterio, les recomiendo Gunesingthlar, que se traduce como Las hijas del sol. Esta serie cuenta la historia de Gunes, una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas, Nazl, Selin y Peri. Un día Gunes conoce a Aluk, un hombre rico y poderoso que se enamora de ella y le propone matrimonio. Gunes acepta, pero lo que no sabe es que Aluk guarda un oscuro secreto que pondrá en peligro la vida de ella y de sus hijas. Además, las hijas de Gunes tendrán que adaptarse a su nueva vida en Estambul y lidiar con sus propios problemas amorosos y familiares. Gunesingthlar es una serie llena de suspense, intriga y romance. Los personajes son complejos y tienen motivaciones muy claras. La historia te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. Si les gustan las series con giros inesperados y dramas familiares, Gunesingthlar es una excelente elección. Además, las actuaciones son muy buenas y la ambientación es impecable. Gunesingthlar es una serie que te atrapa desde el primer momento. La trama está llena de giros inesperados y secretos oscuros que te mantienen al borde del asiento. La historia de Gunes y sus hijas es conmovedora, mostrando cómo una familia puede superar las adversidades y luchar por su felicidad. Evrim Alasya, quien interpreta a Gunes, realiza una actuación magistral. Su personaje es fuerte, independiente y protectora de sus hijas. Emre Nay, por su parte, interpreta a Aluk con una frialdad y una manipulación que te ponen los pelos de punta. Las jóvenes actrices que interpretan a las hijas de Gunes también demuestran un gran talento, mostrando la complejidad de sus personajes y sus luchas por encontrar su lugar en el mundo. La serie también destaca por su impecable producción. Los escenarios son lujosos y elegantes, pero también muestran la crudeza de la realidad. La música crea una atmósfera de suspense y misterio que te sumerge aún más en la historia. Gunesingthlar es una serie que te hará reflexionar sobre la familia, el amor y los secretos que pueden destruir vidas. Es perfecta para verla si te gustan las series con drama, intriga y romance y te aseguro que no te decepcionará. Cambiando un poco de registro pero sin perder la esencia del romance juvenil, les presento Ask 101. Esta serie de Netflix es una joya que no se pueden perder.
La historia se centra en un grupo de estudiantes problemáticos que están a punto de ser expulsados del colegio. La única esperanza que tienen es que sus profesores favoritos, Burku y Kemal, se enamoren y se casen, ya que eso evitaría que el colegio cierre. Los estudiantes deciden unir fuerzas para que el amor surja entre Burku y Kemal, pero en el camino descubrirán más sobre sí mismos y sobre el amor. Ask 101 es una serie emotiva, divertida y con un mensaje muy positivo sobre la amistad, el amor y la importancia de luchar por lo que uno cree. Los personajes son muy reales y fáciles de identificar. La historia te atrapa desde el primer episodio y te hace reflexionar sobre la vida. Si buscan una serie que les toque el corazón y les haga sonreír, Ask 101 es la opción perfecta. Además, tiene una segunda temporada que es igual de buena. Ask 101 es una serie que te llega al alma. La historia de estos jóvenes problemáticos te muestra que todos merecen una segunda oportunidad y que el amor y la amistad pueden cambiar vidas. La serie aborda temas importantes como el bullying, la discriminación y la importancia de aceptarse a uno mismo. Los actores que interpretan a los estudiantes son increíblemente talentosos. Sus personajes son complejos y tienen sus propias luchas y sueños. Nardeniz y Kaan Urgankolu, quienes interpretan a los profesores Burku y Kemal, demuestran una gran química y te hacen creer en su amor. La serie también destaca por su guión inteligente y sus diálogos ingeniosos. Las escenas son emotivas y te hacen reflexionar sobre la vida. Ask 101 es una serie que te dejará una huella imborrable y te recordará la importancia de la amistad, el amor y la lucha por lo que uno cree. Es perfecta para verla con amigos o en familia, y te aseguro que te tocará el corazón. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Senkalkam, que se traduce como Llamas a mi puerta. Esta serie es un fenómeno mundial que ha conquistado a millones de espectadores. La historia gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un famoso arquitecto y dueño de una importante empresa, le retira su beca. Eda decide enfrentarse a Serkan y por una serie de circunstancias, terminan haciendo un trato. Eda fingirá ser la novia de Serkan durante 2 meses a cambio de que él le devuelva su beca. Como se imaginan, la relación entre ellos comienza con una tensión constante, pero poco a poco, el amor comienza a florecer. Senkalkam es una serie adictiva, con una trama original y personajes carismáticos. La química entre los protagonistas es increíble y te hace suspirar a cada momento. Además, la serie tiene una ambientación preciosa y una banda sonora muy pegadiza. Si buscan una serie que les haga creer en el amor a primera vista y les transporte a un mundo de sueños y fantasía, Senkalkam es la serie que necesitan. Senkalkam es un cuento de hadas moderno. La historia de Eda y Serkan te muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que los opuestos se atraen. La serie te transporta a un mundo de lujo, romance y fantasía, donde todo es posible. Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretan a Eda y Serkan, tienen una química increíble que traspasa la pantalla. Sus personajes son carismáticos y te enamoran desde el primer momento. La serie está llena de momentos románticos, divertidos y emocionantes que te harán suspirar y reír a carcajadas. La serie también destaca por su impecable producción. Los escenarios son lujosos y elegantes, y el vestuario es simplemente espectacular. La música es pegadiza y te hace sentir bien. Senkalkam es una serie que te hará creer en el amor a primera vista y te transportará a un mundo de sueños y fantasía. Es perfecta para verla cuando necesitas un escape de la realidad y te aseguro que te enamorarás de sus personajes y de su historia. Bueno chicos, hasta aquí mis recomendaciones de series turcas juveniles que no se pueden perder. Espero que les haya gustado esta selección y que encuentren alguna serie que les enganche tanto como a mí. En resumen, hemos hablado de Medcezir, un drama romántico con un toque de cuento de hadas, Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica ligera y divertida, Erkencikus, una explosión de energía y optimismo, Güneşinkler, un drama con misterio e intriga, Ask 101, una serie emotiva y con un mensaje positivo, y Senkalkam, un fenómeno mundial que te hace creer en el amor a primera vista. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir. Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden darle like a este vídeo si les gustó.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.